Bueno, avanzamos a más noticias. Una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio revela que el 50% del rubro ha sido víctima de delitos. ¿Quiénes son los más afectados? ¿En qué sectores? ¿Y a qué hora? Germán Chisler tiene un importante entrevistado a esta hora con varias respuestas a estas interrogantes. Germán. ¿Cómo les va? Buenos días. Fíjense ustedes que 1 de cada 2 comerciantes declara haber sido víctima de un robo durante los últimos 6 meses del año pasado. Si bien la cifra es un 5% menor respecto del primer semestre del año pasado, igual no deja de ser preocupante para la Cámara Nacional de Comercio. Tenemos imágenes de lo que son estos robos hormigas que en innumerables veces lo hemos dado en nuestros noticieros, y es el robo más frecuente que afecta sobre todo al retail, vale decir a tiendas por departamento, farmacias y supermercados. La hora donde más se roba es pasadas las 3 de la tarde. Estamos junto al secretario general de la Cámara Nacional de Comercio para desmenuzar un poco esta encuesta. Se encuestaron a 601 personas de 5 regiones del país y se llegó a la cifra de que el 50% de ellos había sido víctima de un robo. ¿Preocupa la cifra o no lo sorprende? Es preocupante la cifra, aunque hay una disminución respecto de la primera medición, que fue el primer semestre del 2008, de un 55 a un 49,6%. Pero estamos rondando el 50% y eso es preocupante. Llama la atención que en regiones hay un alza considerable. En Concepción, un alza, y también en Valparaíso y Viña del Mar es donde más suben la tasa de denuncia. ¿Quiere decir que la delincuencia se fue a regiones? A ver, en estricto rigor, respecto a la primera medición hay una baja en Santiago, en Concepción y en Viña y en Iquique, pero en Viña y Valparaíso hay un alza. En las demás ciudades hay una baja. Ahora, repito, esta baja no es sensible desde el punto de vista estadístico. Estamos alrededor del 50% en la mayor parte de los casos. Desmenucemos un poquito esta encuesta, porque los robos se producen mayoritariamente después de las 3 de la tarde, y también hay algunos días, por ejemplo los fines de semana, donde también son más frecuentes estos ilícitos. Efectivamente se produce, pero es cualquier día. El mayor porcentaje, cuando se pregunta qué periodo del mes se produce el robo, es cualquier día. Es más o menos un 50%, un 30% el fin de semana y luego el fin de mes o el día de pago. Tenemos una gráfica respecto de los hurtos. El retail es una de las empresas, de los sectores más afectados. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? El retail es el más afectado en todos los delitos, en todos los actos delictivos, especialmente en el hurto hormiga, en el hurto y en el intento de hurto. Esto fundamentalmente porque son robos menores, son robos sin violencia, en que no se percata la persona, y también pueden sustraer mercancía de los supermercados sin ser visto en la mayor parte de los casos. Ahora bien, los comerciantes, los dueños o encargados de locales señalan también en la misma cifra, 1 de cada 2, de no hacer la denuncia respectiva respecto a los delitos que comete. ¿Por qué sucede eso? Ellos atribuyen a que no piensan que no es efectiva realizar la denuncia. Sí, esto es muy preocupante, porque efectivamente ellos no denuncian, dicen no denunciar porque no creen que la denuncia sea efectiva. Y esto en un 50% de los casos en los que se cometió victimización. En muy bajo porcentaje podemos encontrar porque el delito era de menor cuantía o porque temían represalia, pero fundamentalmente porque no hay una confianza en la efectividad de la denuncia. Y esto es un llamado de atención al sistema judicial, que la gente prácticamente no cree que la penalización que pueda existir para estos delitos sea efectiva, o que lleguen efectivamente a un resarcimiento de su delito. Ahora, ¿qué relación hay entre los delitos y el comercio ambulante, el comercio ilegal que circunda a ciertos locales? Bueno, decíamos que el 50% ha sido víctima de algún delito. Ahora, ese delito aumenta a un 60%, un 61% exactamente, cuando en los alrededores de estos establecimientos comerciales existe comercio ilegal. Y esto es un indicador muy importante, y esto es verdaderamente preocupante para la Cámara, que es un tema que nosotros hemos tratado con la autoridad en una comisión público-privada, con objeto de ir disminuyendo este tipo de comercio ilegal,
pero aquí hay que hacer un esfuerzo mayor de coordinación entre las municipalidades, entre las policías, carabineros, investigaciones, aduanas, impuestos internos, en fin, hay muchos actores que están dentro de este circuito que podrían efectivamente con una debida coordinación disminuir sensiblemente el comercio ilegal. Bueno, un tema que preocupa, muchas gracias, es Luis Palma, secretario general de la Cámara Nacional de Comercio. También señalar que otro aspecto que reveló esta encuesta es que producto de esta alza de robos se ven muy afectados los trabajadores, principalmente se les disminuye la moral en cuanto a trabajar. Claro, ellos son víctimas muchas veces de estos robos, algunas veces con violencia en farmacias, en locales pequeños, en patronato, por ejemplo, ayer estuvimos y ellos señalaban que han sido víctimas de muchos robos durante el último tiempo, una tarea a trabajar por parte de las autoridades para disminuir esta cifra, Mónica Mauricio. Muy bien, muchas gracias, Germán. Muy buenos días. Buenos días.